Bien, gracias al Señor, mis amados hermanos, donde nos están viendo. Gracias porque realmente Dios es bueno. Yo aprendí una frase que escuché a tiempos que me gustó. Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo Dios es bueno. ¿Qué quiere decir? Que aún en los momentos difíciles que podamos estar experimentando, Dios es bueno, hermano. Y si estamos aquí, es porque Dios es bueno. Y eso bueno de Dios, la palabra de Dios dice que Dios es el único ser perfecto, santo y bueno. Dios es bueno. Vamos a continuar en esta oportunidad. Recordemos que estamos tocando el tema de los dones y el versículo que hemos tomado como clave para poder a lo mejor memorizar y si lo sabemos, pues reafirmarlo. Y está basado en Segunda Timoteo 2:6. Segunda Timoteo 2:6. A mí me gusta lo que dice aquí parte del versículo, te aconsejo. Yo creo que en estos tiempos, hermanos, nosotros necesitamos muchos consejos, ¿verdad? Y si los consejos vienen de Dios, tenemos que tomarlos. Porque si Dios nos da un consejo, es para nuestro bien. Es como aquellos que tenemos hijos o tenemos nietos y les damos un consejo. ¿Por qué nosotros damos consejos, hermano? Nosotros damos consejos porque ya tenemos una trayectoria en la vida. Dios nos ha dado una trayectoria, muchos como esposos, como padres, como abuelos. Pero Dios, hermano, Dios en su bondad y en su misericordia nos aconseja. Y este versículo que estamos tomando como base, por lo cual te aconsejo, mire, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Te aconsejo. Yo creo que muchas veces nosotros a lo mejor escuchamos un consejo, pero a veces no nos gusta que nos aconseje. ¿Saben ustedes por qué lamentablemente nuestros jóvenes fracasan? Porque no quieren oír consejos. Quieren oír consejos de sus amigos cuando están en su etapa de adolescencia. Yo puedo traer, y si ustedes que pueden también recordar lo que le pasó al hijo de Salomón. El hijo de Salomón, ¿quién debería haber sido, hermano? En aquel tiempo Salomón era el hombre más sabio. ¿Cómo debería haber sido su hijo? Pues su hijo hubiera sido mejor, igual o mejor. Pero si usted lee que dice en el capítulo 12 y versículo 14 de Primera Crónicas, de Segunda Crónicas, dice, y que no buscó a Dios. Pero el consejo, ¿cuál era? Que buscara de Dios. Pero cuando él va y los ancianos le aconsejan, mira, tenés que hacer esto, bajar los impuestos, tenés que portarte bien. Pero él dejó el consejo, dice la Biblia, de los ancianos y se fue con el consejo de los jóvenes y los jóvenes le enfermaron el corazón. Le enfermaron el corazón y le dijeron, mira, decirles que el dedo tuyo es más grueso que el lomo de tu padre. ¿Se imagina? Usted le dice, si un dedo tuyo es más grueso que el lomo de tu padre. Si tu padre los castigaba con azote, pues los vas a castigar con escorpiones. Y si ustedes saben, de ahí, hermano, viene la división, lo que es el pueblo, los reyes de Judá y los reyes de Israel. O sea que Roboán fue el rey de Judá y después otro rey que salió Jeroboán. Pero ¿quién provocó la división? Roboán, el hijo de Salomón, que era aquel tiempo la persona más sabia. Yo no sé si, yo me imagino que Salomón aconsejaba a sus hijos y luego ocupó el puesto de él. Es porque lo merecía, pero porque su padre lo aconseja. Entonces vamos a continuar en esta noche, que es ya allí en Nueva York, que son más de las 8 y nosotros pues estamos entrando a la noche, que estamos hablando, hermano, de los dones. Y vamos a hablar en esta oportunidad, hermano, del don de enseñar. Miren qué lindo este don. Y vamos a tomar en el libro de Éxodo, vamos a tomar ejemplos de hombres que Dios les dio el don de enseñar. Éxodo capítulo 35. Y aquí vamos a encontrar de un personaje que se llama Besaleel.
Y Bezaleel, ya vamos a ver lo que significa. Pero dice aquí Éxodo 35, 24. Dice la palabra de Dios, haciendo alusión a este personaje de, de este que está en el libro de Éxodo. Mire aquí lo que nos dice la palabra del Señor. También le ha puesto en su corazón el don de enseñar. Mire, aquí está. Aquí está bueno, en esta versión dice aquí que yo tengo y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado de azul, en púrpura, en carmesí, en lino y en telar, para que haga toda labor e inventen todo diseño. Pero hay una versión que me gusta mucho que dice así de la siguiente manera. Éxodo siempre 35, 24. También le ha puesto en su corazón el don de enseñar, tanto a él como a Oliaba y a hijo de a Isamac de la tribu de Dan, dice. Y mire qué lindo aquí, ¿verdad? Que los ha llenado, porque eh, la verdad que yo leí el versículo 35, pero tenía que ser 34, y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. Hermano, el don de enseñar. Este don Dios se lo da cuando están haciendo el tabernáculo. Y aquí yo tengo dos versiones de Biblia y la primera que leí y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así como a Oliab, hijo de Ahisamac de la tribu de Dan. Pero aquí está, hermano, algo muy precioso. ¿Sabe usted que igual que la salvación que nosotros un día recibimos, es un don de Dios que nos ha dado? Pablo escribió a una de las iglesias y le dice y les afirma que no le faltará nada. ¿Por qué? Porque debemos comprender que el Señor ha dado ese don. Y saber que el espíritu, que lamentablemente está operando ahorita, hermano, es el espíritu del anticristo. Pero nosotros tenemos un tesoro en vasos de barro, acuérdese, para que la grandeza del poder de Dios para que la grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Por eso es fundamental reconocer los dones que el Señor ha concedido. Es importante esto, hermano. La palabra reconocer proviene del griego que significa percibir, entender plenamente. Mire lo que le voy a decir. Nosotros necesitamos reconocer lo que Dios ha dado. Y reconocer quiere decir percibir y entender plenamente. Por eso pidámosle al Señor que nos ayude a reconocer nuestros dones. Mire, Dios, hermano, nos ha dado dones, pero estos dones hay que desarrollarlos. Recordemos cuál es la diferencia, creo que decíamos la vez pasada, entre un don y un talento. Bueno, hay personas que el talento ellos lo desarrollan sin ser cristianos. Las personas desarrollan talento. Por ejemplo, una persona que no es cristiana no tiene don, porque el don se recibe cuando uno acepta a Jesucristo y el Espíritu Santo viene a morar a nosotros. Miren lo que le voy a aclarar. ¿Verdad? Yo sé que hay personas que son talentosas y esa gente tiene, vaya, pongámosle un futbolista se desarrolla porque tiene un talento, igual que el que canta música, lo desarrolla porque tiene el talento, pero ya en el Señor el don viene de Dios. Acordemos que es de Dios, que son los dones que recibimos por medio del Espíritu Santo, porque el momento que aceptamos al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo viene a nosotros e inmediatamente Dios da los dones. Lo único que los dones, hermanos, a veces nosotros no queremos desarrollar muchas veces los dones que tenemos, que creo que les hablaba como cuando Dios le dice a Moisés que saque al pueblo de Israel y Moisés tiene miedo. Y sí se acuerdan cuando les hablé, cuando que tienes en tu mano y tenía aquella vara, suéltala. Y se da cuenta después que aquella vara se vuelve culebra y le dice agárrala por la cola y cuando la agarra por la cola se volvió otra vez vara. Moisés se asustó, hermano, cuando aquella culebra se mueve. Pero Moisés no sabía que tenía en su mano, hermano, ese don que Dios se lo había dado por medio de aquella vara, que era
un instrumento. Y que si usted ve más adelante, ¿qué hace Moisés con la vara? Pues las plagas, todas las plagas que hace, de las ranas, de la sangre, de las moscas, de las tinieblas, y todo, y abre el mar rojo con aquella vara. ¿Por qué? Porque él iba con el poder del Espíritu Santo. Él iba con el poder del Espíritu Santo. Pero el objetivo, hermano, esto es que nosotros tenemos que reconocer los dones. Mire, aquí a este personaje que se llama Besaleel, dice aquí el versículo 35 que leíamos también, ¿verdad? En la palabra del Señor. Y lo ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda buena obra de arte y de invención y de bordado de azul en púrpura, de carmesí, de lino fino y de telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. ¿Cuál es el primer don que encontramos aquí en este, hermano? El don de enseñar. Mire, ese don de enseñar. ¿Sabe usted que el don de enseñar es uno de los dones que a veces no lo estamos desarrollando? Y no lo desarrollamos porque no es porque Dios no quiera, no, es porque usted y yo no queremos. Hay muchos hermanos que tienen miedo, hermano, a enseñar la palabra de Dios. En otras palabras, valga la redundancia, a querer hablar de Dios. Y sabe qué? Que Dios, mire, Dios le dio la orden a Moisés para la construcción del tabernáculo. Por ejemplo, en este caso, Bezaleel, que le digo que este personaje dice que cuando Dios le dio la orden a Moisés de la construcción, todo lo precioso que necesitaba llevar, y Dios levantó a aquellas personas, hermano. ¿Se imaginan estas personas que tenían ese don de hacer esos diseños? Y ellos no solamente los tenían ellos también se lo enseñaban al pueblo, le enseñaban qué es lo que debería tener, porque el tabernáculo, hermano, mire, yo estaba leyendo el tabernáculo, realmente el tabernáculo de Dios tenía cosas preciosas. Si usted ve el arca, hermano, que lleva aquellas varas de oro, mire aquellas varas que van con oro, el cofrecito donde se metía lo que era la ley, los 10 mandamientos, y cada una de las cosas, hermano, que lleva el tabernáculo, era porque Dios le había dado ese don a aquellos que iban para trabajar en ese servicio. Pero hermano, mire, el don de enseñar es una de las cosas que muchas veces nosotros no queremos hacer. Y ese don como que lo estamos reteniendo. Como hijos de Dios, yo sé que Dios a cada uno, hermano, nos ha dado un don, nos ha dado un don. Pero aquí, como le digo, encontramos que lo que estaba pasando, que Dios levanta a estos hombres para que se haga todo ese trabajo. Y lo importante, hermano, es que había ese personaje que se llamaba Bezaleel, cuyo nombre, ¿sabe qué significa? Significa bajo la sombra de Dios. O sea que este hombre llamado Bezaleel está bajo la sombra de Dios. O sea, ¿quién era el que lo guiaba a él? Era Dios guiando su vida a través del poder del Espíritu Santo. Mire qué interesante esto, hermano. Dios, hermano, siempre está buscando a muchos de nosotros para que nosotros hablemos de su palabra y que enseñemos a otros la palabra. Y además, podemos ver aquí que estas habilidades que tenían estas personas, hermano, eran habilidades especiales. Mire que no los tenían todos, no, era un grupito que Dios les había dado el don. O sea, que al final el objetivo es que Dios a todos nos ha dado dones, a uno nos ha dado todos dones diferentes. Porque yo de repente puedo tener un don, pero el don que yo tengo lo tiene otro, tiene otro don, otro tiene otro. Todos tenemos dones, hermano. Pero mire, ¿cuál es el objetivo? Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Nosotros no queremos soltar el don para Dios. Nosotros, en otras palabras, no queremos, ¿cómo se llama? Darnos más para el servicio del Señor. Y aquí encontramos, hermano, de que este don de enseñar, por eso sabe que dice la Biblia más adelante, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. ¿Quién debe dar a conocer, hermano, la palabra de Dios a la iglesia o aquellos que necesitan escuchar de Dios?
somos usted y yo. Somos usted y yo, que Dios nos ha dado ese don para hablar de la palabra de Dios. Y ese don de enseñar, hermano, tenemos que desarrollarlo. Y como decimos, por eso es que quien enseña, mire esto que le voy a decir, hermano, enseña debe estar bajo la cobertura y la dirección del Espíritu Santo, quien enseña. Quien enseña aquí la palabra de Dios. Hay que tener cuidado porque en estos tiempos hay muchas personas, hermano, que están enseñando también doctrinas equivocadas. Mire, yo hace poco platicaba con un hermano, hablando de enseñar, que decía, hermano, fíjese que un hermano está diciendo que la iglesia va a pasar por la gran tribulación y él se basa de las trompetas que Apocalipsis 6 dice, donde van a sonar la trompeta tal, la trompeta tal, y dice la última trompeta. Pero yo le dije, ¿sabe usted que esas trompetas, conforme a lo que entendemos, esas trompetas son de juicio? Esa no es la trompeta que dice Pablo en la palabra del Señor, con voz de mando y con trompeta de Dios. La trompeta es de Dios. Esa trompeta que va a sonar ahí no es la trompeta de Dios en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6. No, pero dice, mire, y hay gente, mire, a mí me llamaba un hermano de allá de Estados Unidos, le voy a decir, para que yo le podía ayudar, hermano, mire que yo tengo miedo porque dicen que ya estamos por la gran tribulación, por lo que estamos viendo, ¿verdad? Usted sabe lo que estamos viendo ahorita. Mire, hay cuatro cosas, hermano, me le voy a decir muchas cosas que pueden estar pasando. Están hablando ahorita de un virus que yo creo que se han dado cuenta, antivirus creo que se llama, que están diciendo que ya otra vez vamos a ser confinados como el COVID. Esa es la noticia que están tirando, ese virus que recuerden que se dio en un crucero y que está en España ya el barco donde ya han muerto 3 personas y están controlando, mire, a todas las personas que han subido y que han bajado porque están hablando del daño que puede causar ese antivirus, pero la gente está temblando. Otro evento, hermano, que yo no sé si ustedes se dan cuenta que este próximo mes de junio va a haber un evento en el Mar Muerto, mire, donde se van a reunir miles y miles de homosexuales, donde se va a desfilar a través de los LGTB que va a pasar el próximo mes. Yo no he visto esa noticia, hermano, que están asustados porque no sé cuántos miles de personas, esperan más de 100,000 personas, hermano, un desfile que va a haber allá oiga bien, ¿dónde va a ser, hermano? En Israel va a ser ese evento. Yo no sé si usted ha leído sobre eso, pero es un evento que lo están anunciando. Y bueno, están anunciando, hermano, de cosas, vaya, de la guerra, de lo que está pasando actualmente. Entonces mucha gente, no, que ya estamos pasando por la gran tribulación. Y yo le decía, no, varón, lea la palabra de Dios. Yo le voy a decir lo que dice la Biblia. Y comencé a hablarle en Primera Tesalonicenses 1:10, que el Señor nos libra de la ira venidera, Primera Tesalonicenses 5:9, que Dios nos libra. Y comencé a darle versículos, mira hermano, la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, porque dice la Biblia que cuando la iglesia se vaya va a ser un abrir y cerrar de ojos. Eso dice la Biblia en 1 Corintios 15:51. Será en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, los muertos en Cristo resucitarán primero. Estoy hablando lo que le estaba aclarando al hermano. No, le digo yo, si usted realmente le entregó su vida a Cristo, no tiene que tener temor. La iglesia no va a pasar por la gran tribulación. El Señor va a venir antes. Entonces, ¿por qué le menciono este caso, hermano? Porque a veces hay personas y conocidos y famosos que están confundiendo al pueblo de Dios. Pero ahora, ¿por qué? Porque nosotros, como la palabra nos enseña, hermano, tenemos que estar enseñando bajo la cobertura del poder del Espíritu Santo. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Recuerde, segunda Timoteo dice la palabra, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Entonces aquí encontramos que estos hombres estaban bajo esa cobertura de Dios. Y asimismo, hermanos, Pablo más adelante nos enseña que la obra de cargarse, mire, a hombres fieles y idóneos. Recuerde lo que es también segunda Timoteo, hombres fieles y idóneos para enseñar a otros, para enseñar a otros. Y esto es la importancia, hermano, que tenemos que saber transmitir correctamente el conocimiento de la palabra de Dios. En otras palabras, hermano, la verdadera enseñanza, mire, se caracteriza por ser clara,
práctica y edificante. ¿Qué quiere decir que debe ser clara? Que debe ser entendible. Porque a veces habemos hermanos que nos rebuscamos con palabras ahí para volvernos elocuentes y usamos términos que a veces uno no entiende. Pero cuando uno, hermano, puede darse cuenta que el Señor hablaba con sencillez, el Señor, lo que Él decía, todo el mundo lo entendía. Pero ahora queremos ser predicadores elocuentes y poner palabras que quiera decir el hermano. Por eso yo estoy diciendo, hermano, que la verdadera enseñanza se caracteriza por tres cosas. Mire, por ser clara. Clara que es entendible. Que lo que yo puedo estar hablando en esta noche tiene razón. ¿Qué quiera decir el hermano? No, yo le estoy diciendo lo que la Biblia dice, pero tiene que ser práctica, hermano. Práctica es que nosotros debemos practicar. Si estamos hablando de enseñar, enseñemos. Bueno, ¿y qué está hablando el hermano de enseñar? Si ni enseña. Claro, ¿y por qué no enseña? Bueno, no enseñamos porque no queremos. Mire, hermano, la tecnología ahora nos permite que usted se pare enfrente de una cámara y usted puede hablar de la palabra de Dios. Usted puede desarrollarse a través de esta tecnología, dar una palabra que sea, practicar la palabra de Dios, dar la palabra del Señor, pero además debe ser edificante. ¿Qué quiere decir edificante, hermano? Que nosotros podamos madurar y decir, no, si es cierto, no lo que el hermano dice, es cierto lo que el Señor dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. ¿Cuál es el propósito de esta enseñanza, hermano? Que nos avivemos, que nos despertemos, que nos demos cuenta que necesitamos vivir una vida en la cual usted puede ayudar a otro con la palabra que usted dice, que no lo va a confundir, si usted tiene que darle usted palabras entendibles. Por eso el Señor Jesucristo, hermano, estableció principios fundamentales con su mensaje de esperanza. Mire, el Señor daba mensajes de esperanza. Para mí, qué privilegio aquellos que estuvieron en su momento, cuando a los discípulos y todas las personas que seguían, cómo anhelaban escuchar al Señor. ¿Por qué sería que lo querían escuchar? Es que sus palabras, hermano, eran de estímulo. Sus palabras nutrían, sus palabras alimentaban y la gente quedaba con más ganas, con más deseo. No todo mundo, porque recuerde que hay un momento que en el Evangelio de Juan, capítulo 6, dijeron, dura es tu palabra. ¿Se acuerda que en el capítulo 6 y el versículo 60 dice, y dura es tu palabra? No, hermano, yo siempre he dicho que la palabra de Dios no es dura, los duros somos nosotros que no queremos poner en práctica las enseñanzas de la palabra de Dios. Te aconsejo, mire, te aconsejo. Pero podemos decir, hermano, que algo importante, hermano, es saber, como le digo, que el Señor Jesucristo daba mensajes de esperanza y toda la enseñanza que él daba estaba firmemente fundamentado en lo que él decía que era verdad. El Señor no decía mentiras. El Señor, por ejemplo, habló, ¿saben ustedes quién habló más del infierno? Hay hermanos que les molesta que cuando uno predica habla del infierno. No, no hable del infierno. ¿Y por qué no hablas del infierno? Yo siempre he dicho que un mensaje, mire hermano, yo no, ese es el concepto que yo tengo, que si uno predica el evangelio y no habla de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, que murió por nuestros pecados en la cruz, que derramó su sangre, que fue a la tumba, que resucitó, que la Biblia dice que caminó 40 días, que ascendió y que pronto viene. Y el Señor Jesucristo habló mucho del infierno. El que cree en mí tiene vida eterna, mas el que no será condenado. El infierno, hermano, es algo que necesitamos advertirle a las personas. Ya murió un hermano acá en Honduras, misionero. Yo en su tiempo, creo que al igual que el hermano Noé, fuimos formados, enseñados cuando habían discipulados que eran muy bonitos, que un hermano que se llamaba Don Stan Hanna. Si lo recuerda, hermano, es un misionero. ¿Sabe qué decía Don Stan? Si usted predica el evangelio, como dice, y no habla de la muerte de Jesucristo, no habla de la muerte en la cruz, si no habla de su sepultura y su resurrección, usted no está predicando nada, dice. Porque el evangelio son tres cosas. El evangelio es la muerte. Mire esto que le voy a decir. El evangelio son tres cosas, hermano. El evangelio es la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. El evangelio es la sepultura de Jesucristo, número 2, y el evangelio es la resurrección de Jesucristo. Este es el evangelio.
Y hablar del infierno, hermanos, y el infierno es el lugar de condenación que el Señor dijo. Mire, yo siempre he dicho, y si usted lee en los evangelios, quien habló más del infierno fue nuestro Señor Jesucristo. Él habló del infierno. Él dijo, el que cree en mí no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Este mundo está condenado, hermano. Pero la pregunta es, mire aquí, ya voy antes de pasar al segundo punto, antes de decir algo de esto, hermano, mire esto es lo que le voy a decir, el don de enseñar está bajo la sombra del Señor y debe estar fundamentado a través del Espíritu Santo. Nuevamente, el don de enseñar, hermano, debe estar bajo la sombra del Señor, bajo la dirección del Espíritu Santo. Quiere decir, pedirle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría para que las palabras que nosotros podamos estar dando, hermano, no sean pensamientos de nosotros, sino sean pensamientos basados en la palabra de Dios. Entonces, esto de enseñar, hermano, necesitamos enseñar. Así como Dios le había dado a aquellos personajes de aquel tiempo, mire, el don de enseñar. Si usted, mi hermano, mi hermana, mire, cuando hablamos del don de enseñar, quiere decir el don de predicar, el don de hablar, y más, más adelante en el libro de Timoteo dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. ¿Sabes qué? Pero ¿cuándo va a ser esto, hermano? Cuando nosotros entendamos. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. ¿Qué quiere decir este primer punto que estoy dando hasta ahorita, hermano, para esta noche? El don de enseñar, el don de hablar, en otras palabras, decirle a este mundo, hermano, que necesita de Jesucristo. Mire esto que le voy a decir, hermano. Si usted y yo no estamos enseñando, no estamos hablando de la palabra de Dios, muchas personas están yendo al infierno, irán al infierno por culpa suya y por culpa mía, porque no les estamos predicando la palabra de Dios. Mire qué tiempo estamos hoy, hermano. Yo realmente siento que el tiempo se nos está yendo de una forma, pero así, bien rápido. Mire, ya estamos en el quinto mes. Ya hoy es martes 12. Hermano, el tiempo de repente, ya un día se nos va bien rápido. Comenzamos el otro día. Mire, si hay poco terminamos una semana. Ayer comenzamos la semana y ya mañana llegamos a la mitad de la semana. Hermano, el tiempo se nos está yendo. La pregunta es, ¿nosotros estamos aprovechando bien el tiempo, desarrollando el don de Dios, el don de enseñar? Ojalá que lo hagamos, hermano. Hagámoslo, ¿sabe por qué? Porque este es uno de los dones que Dios quiere que nosotros desarrollemos. El don de enseñar, el don de predicar la palabra de Dios. La pregunta es, a mí me gusta a veces hacer preguntas, no para que me diga, hermano, yo ya hice, no. La pregunta, hermano, ¿a cuánto le ha predicado usted el Evangelio en lo que vamos de este año 2026? ¿A cuánto le hemos predicado? A lo mejor a nadie. A lo mejor nadie ha escuchado el mensaje. Y hemos tenido oportunidad porque hemos estado con amigos, familiares, vecinos, hermanos. ¿A cuánto le hemos predicado? ¿A cuánto? Ay, bueno, ojalá, hermano, que sea el Señor, que tengamos el espíritu de Basileel. Mire, este espíritu que tenía este hombre, cuyo nombre significa bajo la sombra de Dios. Vamos a hablar ahora este otro, hermano, este otro don. Vamos a ir al libro de Números y vamos a encontrar aquí que este don, hermano, es uno de los dones que yo creo que también necesitamos desarrollarlo. Números, capítulo 18 y el versículo 7. Mire, en este libro encontramos que Moisés, que era el de los líderes en aquel tiempo, este varón está, eh, yo voy a leer lo que dice aquí en Números 18:7. Y vamos a hablar, hermano, de Aarón. ¿Quién era Aarón? Aarón era sacerdote. Y este segundo don, hermano, que voy a compartir para hoy, es el don del servicio. Es el don del servicio. Y encontramos aquí
En el versículo 7 dice, mas tú y tus hijos contigo guarda. Estoy leyendo Números 18:7 para los que me están siguiendo. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del velo adentro y ministraréis. Yo os he dado, mire la palabra clave, clave, hermano, acá, tal vez está conmigo. Yo os he dado el don, dice, yo os he dado en don en el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acerque morirá. Mire aquí la palabra clave. Dice aquí al final del versículo, yo os he dado en don, yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio. Ahora está hablando Moisés y le está hablando a su hermano que era sacerdote. Acordémonos que Aarón venía de la línea sacerdotal. Pero mire, le está dando, dice, yo os he dado. Y voy a leer otra versión muy bonita que se lo voy a leer para que aquí tal vez está un poquito más clara. Dice el versículo siempre de Números 18:7. Por lo tanto, tú y tus hijos contigo atenderéis a vuestro sacerdocio en todo lo concerniente al altar y a lo que está dentro del velo. Yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio, pero bueno, la misma versión. Pero mire, hermano, aquí la palabra clave, don, ese don. Este don, hermano, que lo vamos a enfocar en dos puntos, el don del servicio y el don del sacerdote. Ahora usted y yo, hermano, somos sacerdotes. La Biblia dice que somos reyes y sacerdotes para Dios. Antes el único privilegio que tenían para servir a Dios solo eran los sacerdotes que estaban en el Antiguo Testamento. En los tiempos de la ley, el sacerdote era el único que servía. Ahora usted y yo, hermano, somos sacerdotes para Dios. Debemos reconocer, hermano, lo que el Señor nos ha dado. Mire, debemos reconocer lo que el Señor nos ha dado. Porque Dios nos forma a través de los dones. Mire aquí esta parte, hermano. Dios nos forma, va formando la vida de nosotros a través de los dones. A través de los dones. Y a Aarón le fue dado el don del servicio. El don del servicio. Mire, es un don sacerdotal, pero además, mire aquí lo importante, que refleja el llamado, hermano, que refleja el llamado al sacerdocio espiritual. Pablo más adelante nos enseña que debemos ministrar a manera de sacerdotes, entregando nuestra vida en servicio a Dios. Hermano, la vida de servicio a Dios es lo que menos queremos hacer. ¿Sabe usted que hay hermanos que no quieren servir al Señor? Y nosotros, mire, hermanos, en nuestras asambleas, yo les digo a mis hermanos en las asambleas, mi hermano, yo creo que las asambleas nuestras tienen la libertad de desarrollarse para servir al Señor. Pero habemos hermanos que solamente vamos a la iglesia y vivimos, ay, perdónenle que le voy a decir, vivimos vidas religiosas. Creemos que cuando vamos a la iglesia y nos sentamos en la banca y estamos ahí presentes, creemos que le hacemos un favor a Dios. No, hermano, usted y yo vamos a nuestras iglesias porque necesitamos de Dios. Necesitamos aprender de Dios. Pero aquí lo que tenemos que darnos cuenta, hermano, que esta vida de entrega a Dios, de servicio a Dios, ya nos está dando, ya nos está dando. Yo le voy a decir, yo tengo más de 40 años de congregarme en la iglesia donde yo estoy, donde yo nací. Aquí me congrego, acá se llama Sala Evangélica del Barrio Benque, acá en San Pedro Sula, Honduras. Nuestro hermano Noé Sazo, él le congrega nuestras iglesias. Aquí, hermanos, se llaman salas evangélicas. Nuestras iglesias, las que estamos identificados como hermanos de sana doctrina, que tomamos la cena del Señor, que practicamos, nos conocemos como hermanos de la sala evangélica. Y lo que quiero comer, bueno, igual en Nueva York hay templo bíblico, hay local bíblico, pero lo que quiero decir, hermano, que aquí miren lo interesante de esto, hermano, que uno tiene que darse cuenta que Dios nos ha dado para que le sirvamos. Pero, o sea, cuando yo le comento del tiempo que yo tengo de estar en el Señor, yo me recuerdo antes, venían muchos hermanos, especialmente de Estados Unidos,
para acá a Honduras. Aquí vinieron muchos hermanos que nosotros le llamamos misioneros. Vinieron aquí a Honduras. Yo creo que en los últimos 25 o 30 años no volvieron misioneros de Estados Unidos acá a Honduras. Y acá en Honduras tenemos hermanos que son encomendados a la obra, que les conocemos como obreros, pero cuando se sale fuera del país se le conoce como misionero. Pero mire que lo que quiero decirle en esto, hermano, que aquí en Honduras, hace unos que 10 años, habían unos 15 hermanos obreros encomendados, pero mire, se han ido en decadencia. Los hermanos que están aquí como obreros, vamos a llamarlos, algunos de ellos están bien enfermos, algo otros se han muerto y algo otros se han apartado del camino del Señor. De 20 que teníamos por lo menos hace unos 15, 20 años, yo creo que hoy, hermano, hoy creo que si tenemos 10 es mucho. ¿Sabe usted cuántas asambleas tenemos en Honduras? Creo que andamos por unas más de 300 asambleas, si no estoy equivocado. Más de 300 asambleas. Comparado, hermano, con la cantidad de asambleas, con los hermanos que están sirviendo al Señor en Honduras, realmente hay una gran escasez. Hay una gran escasez. ¿Por qué hay escasez? Porque realmente ya nadie quiere servir en el Señor, hermano. Ya nadie quiere servir en el Señor. Yo hace poco leía una porción muy preciosa en el Evangelio de Mateo, que me gusta cuando dice que el Señor recorría aldeas, ciudades y andaba predicando el Evangelio y dice que él tenía compasión de las personas. Y él dijo una frase que siempre me ha impactado a mí. A la verdad, dijo él, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros, que envíe obreros. ¿Sabe qué significa la mies, hermano? La mies es la cantidad de personas. La mies es mucha. Este mundo, hermano, hay muchas personas incrédulas. Usted sabe que hay más personas incrédulas que creyentes. Se está acercando ya casi, mire, a 9.000 millones de personas. Ya se está acercando a 9.000 millones de personas en todo el mundo. Y yo creo que si hay 2.000 millones de creyentes en el mundo, son muchos. ¿Por qué, hermano? Porque no queremos servir al Señor. Porque no tenemos esa disposición de servicio al Señor. Y entonces aquí se le está dando, en el caso de Aarón y a sus hijos, se le está dando el don del servicio. El don del servicio. Hermano, Dios colocó una carga sacerdotal en su pueblo para servirle. Dios puso esa carga para que le sirviéramos. Y estaba presentando a través de Moisés sacrificios agradables delante de él. Aarón estuvo bajo la cobertura de Moisés. Mire, aquí tenemos a Aarón. Acordémonos que quien tenía la autoridad en aquel tiempo era Moisés. Y lo que estaba pasando ahí es que él estaba mostrando que el servicio implica orden, hermano. Es en orden que tenemos que caminar. Por eso, yo no sé cómo está su corazón, hermano. Te aconsejo, mire, que avives el fuego del don de Dios. Ese don de servir parece que no lo queremos llevar a la vida práctica. Pero deberíamos, hermano, ¿sabe qué? Qué lindo lo que la Biblia dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Quiere decir, hermano, que cuando uno sirve al Señor debe hacerlo con deleite, el no sentir que es una carga. Y la palabra del Señor nos enseña esto, hermano, entendiendo, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Quiere decir, hermano, que el servicio, mire, si usted quiere saber que usted va, ¿cómo se llama? Tiene algún anhelo de recibir un premio, una corona, no sé qué es lo que, de los premios que van a ver en el cielo. Yo no sé si usted espera que Dios le dé algo. Hermano, Dios va a premiar en el cielo. ¿Sabe que Dios va a premiar el servicio del Señor? Pero cuando hablamos de servir al Señor, no significa que solamente el que predica, no. Hay mucho trabajo en el servicio de la obra del Señor. Hay mucho trabajo, hermano. No solamente el servicio de predicar, no. Hay mucho trabajo, hermano, en el Señor. Pero muchos no queremos hacer ningún trabajo en el Señor.
No queremos colaborar para la obra del Señor. No queremos, hermanos, involucrarnos en la obra del Señor. Mire, la obra del Señor muchas veces se estanca. ¿Sabe por qué se estanca? Porque lo que deberíamos estar haciendo, ocupados en el servicio del Señor, no lo estamos haciendo. Por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Mira, este versículo lo voy a estar repitiendo porque el objetivo creo que al final de esta noche ese versículo ya puede estar en nuestra mente. Te aconsejo, Dios nos aconseja que avivemos ese fuego, el don de Dios, hermano. El don primero, ¿cuál fue el primero el don que hablamos en esta oportunidad? El don de enseñar. Pero ¿cómo vamos a enseñar nosotros? No, que se me olvidó darle esta aplicación. ¿Cómo yo voy a enseñar la palabra de Dios si no leo la palabra de Dios? ¿Cómo yo voy a hablar de la palabra de Dios si no tengo tiempo para leer la palabra de Dios? Estos hombres enseñaban, practicaban, mire lo que ellos sabían, lo enseñaban porque lo tenían así, en una forma bien, ¿cómo se llama? Efectiva. ¿Por qué? Porque lo practicaban, porque ellos no es que, miren, yo ya aprendí una vez, no, ellos venían y enseñaban. Hermano, uno enseña la palabra de Dios cuando lee la palabra de Dios. O sea que el enseñador debe conocer la palabra de Dios. Debe conocer la palabra de Dios. Hace años yo me recuerdo de un hermano que dicen que estaba predicando y estaba hablando de David y Goliat. Y aquel hombre se puso a exaltar y Goliat era un gigante y Goliat tenía aquí, tenía jabalina y David era pequeñito y aquel hermano estaba tan emocionado que comenzó a exaltar a Goliat. Y alguien de repente que yo no sé cómo le metió que si tenía que aceptar al Señor y aquel dijo, yo acepto a Goliat, yo acepto a Goliat. Hermano, muchas veces nosotros la palabra de Dios no la podemos discernir, pero no la podemos discernir es porque realmente no leemos la palabra de Dios. No leemos la palabra de Dios, porque el que enseña debe conocer lo que está enseñando de la palabra de Dios. Mire, la palabra de Dios, hermano, es viva. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva. Y esa palabra, como es viva, tenemos que leer la palabra de Dios. Debemos leer la palabra de Dios. Yo no sé si usted tiene tiempo para leer la palabra. Si usted, hermano, hermana, no tiene tiempo para leer la palabra de Dios, usted no está capacitado. Yo no estoy capacitado. Si yo no leo la palabra de Dios, yo no estoy capacitado para leerla. ¿Por qué? ¿De qué le voy a hablar? ¿Sabe usted que los mensajes cristianos se están basados en tres letras, dijo alguien? ¿Las tres letras cuál es? Debe ser ABC. ¿Cuál es el ABC? El ABC, hermano, es que el predicador debe ser alegre, alegre. Un predicador debe ser alegre, porque si yo me pongo a estar predicando y estoy ahí todos, no, hermano, debe mostrar alegría, saber de que estamos hablando de un deleite, que estoy hablando, que estoy enseñando, hermano, de un Dios que ama, que perdona, de un Dios que ofrece vida eterna. Hermano, la palabra de Dios debe ser deleite. ABC, alegre. Número dos, debe ser breve. Bueno, yo voy a ser breve porque trato de llevar el mensaje y confío en el Señor que este mensaje cuando termine va a ser breve, porque yo siento que de repente va a ser breve con la ayuda de Dios. Pero número tres, hermano, la C es un mensaje cristocéntrico. ¿Cuál es el objetivo de este mensaje? Hablar de Cristo, hablar de lo que el Señor nos quiere que nosotros hagamos. Entonces, el mensaje debe estar basado en lo que, cuando dice cristocéntrico, hermano, que debe estar basado en la Biblia. En la Biblia debe estar basado los mensajes que nosotros damos. Pero a veces no podemos dar mensajes cristocéntricos porque contamos historias y contamos una historia y otra historia y decimos, y mire que allá en tal lugar yo escucho hermanos cuando predican y comienzan contando historias que lo que menos hablan es de la Biblia. Historias de, claro, qué bonito contar una ilustración, una anécdota, hermano, pero estar hablando de tantas ilustraciones, no. El Señor, hermano, quiere que nosotros, el centro del mensaje sea Él.
sea un mensaje cristocéntrico. Pero va a ser un mensaje cristocéntrico que vamos a enseñar, pero estamos basados en que estamos basados en la palabra de Dios. Pero número dos, aquí rápidamente, recuerde que estoy tocando este segundo punto, es el don del servicio. No, todos podemos servir en la obra de Dios, todos. Mire como las hormigas, usted ve una hormiguita entre varios, lleva varias hojas y va aquel montón de hormiguitas juntas llevando aquella hoja, todos haciendo el trabajo. En la obra del Señor, hermano, todos podemos hacer algo, orando. Mire, ¿cómo usted puede servir al Señor? Orando. Cuando usted se da cuenta de un hermano que está enfermo y vamos a orar para que el hermano, Dios lo ayude. Usted ora, hermano, oramos y estamos que en ese momento estamos sirviendo al Señor. Estamos sirviendo al Señor cuando colaboramos para la obra del Señor, hermano, porque la obra del Señor va a crecer si colaboramos para el crecimiento de la obra del Señor. ¿Por qué? Porque en la obra del Señor las iglesias tienen compromisos, tienen que pagar los biles, como le llaman en Estados Unidos, y más ahora con estos grandes consumos que tenemos de energía. Y hay que invertir, en otras palabras, hermano, en la obra del Señor para servir. Hay que invertir en el Señor, hay que invertir. Hay hermanos que tienen ese don de servicio invirtiendo. Dicen, bueno, yo no voy a predicar, pero yo voy a apoyar dando esto para que el hermano o los hermanos que van a ir puedan tener para sus costos. Hermano, servir al Señor, mire, como le digo, es uno de los premios que en el cielo van a ver. Pero yo antes creía, le voy a decir, que los únicos que iban a recibir premios en el cielo eran los predicadores, ¿eh? Este hermano sí va a tener un montón de premios en el cielo porque predica, ¿no, hermano? Hay muchas cosas preciosas que el Señor va a premiar. Va a premiar las oraciones, va a premiar nuestra disposición de ofrendar, de colaborar. Mire, la obra del Señor, hermano, para que crezca hay que invertir, hay que colaborar, hay que dar. La Biblia dice, Dios bendice al dador alegre. Entonces, cuando usted invierte, cuando usted ofrenda, en otras palabras, usted está sirviendo al Señor. Y eso es lo importante, hermano. Mire, le voy a decir esto. El Señor nos da el don de servir. Mire esto es lo que le voy a decir. El Señor nos da el don de servir para que lo ministremos sacerdotalmente. En otras palabras, que seamos buenos sacerdotes. Hermanas buenas sacerdotas, hermanos buenos sacerdotes, sirviendo al Señor con alegría. Sirvamos al Señor con alegría, hermano, que no sea una carga, que no sea, ay, no, hombre, yo no, ¿para qué? Y mira que vamos a ir a tal parte, no, yo no quiero ir, vamos, mira, llevemos allá a aquella familia, ayudémosla, identifiquémonos, no, yo no puedo, no quiero, mire, hay dos cosas, hermano. Hay un pensamiento que yo lo leí hace mucho tiempo y me gustó, que dice que el hombre no fracasa por falta de fuerza, sino por falta de voluntad. En otras palabras, los seres humanos, los cristianos a veces nos venimos abajo, no es porque no tenemos fuerza, no, es que no tenemos voluntad. Entonces el hombre no fracasa por falta de fuerza, sino por falta de voluntad. Menos Dios está llamando para su servicio. Si usted recuerda cuando el Señor llamó a aquellos que estaban ahí, le dijo, ven ahora a mi viña a trabajar. Ven ahora a mi viña. Hermano, Dios quiere que trabajemos en su viña. Yo no sé si los hermanos han escuchado aquel himno que dice, yo quiero trabajar por el Señor. Yo no sé si lo han escuchado o lo conocen, ¿verdad? Y trabajar y orar en la viña, en la viña. Pero hermano, lo cantamos, yo digo ese himno. ¿Y para qué lo cantamos? Si decimos yo quiero trabajar por el Señor. Sí, lo cantamos, lo decimos, pero realmente queremos trabajar por el Señor. Si mi anhelo es orar, si mi anhelo es orar, dice, en la viña del Señor. Mis amados hermanos, este don de el servicio es un don que necesitamos desarrollarlo. Servir al Señor, hermano, es dar el mensaje. Nuestras familias, nuestros vecinos, compañeros,
La gente, hermano, este mundo yo cada día lo miro en una decadencia espiritual llena de maldad. Mire, yo le voy a decir ya casi para terminar. Ahorita que yo venía con mi esposa de hacer un mandado, recogerla de su trabajo para estar aquí temprano, entré a una tiendita, acá en Honduras nosotros le decimos pulpería o trucha, es un nombre que le damos a tienditas donde venden así pan y refresco. Lo que quiero decirle es que yo entro y comienzo a platicar con la señora y ella comienza a hablarle del Señor, ¿verdad? Y me dice, mire hermano Santo Ramón, sabe que me da tristeza cómo hay maldad en Honduras. Mire, ahora vio usted la noticia, dice, de 3 que mataron en la capital, les metieron fuego, hermano. Entonces hallaron calcinados. 3 personas la mataron esta mañana. Ayer, mire, yo le comentaba a mi esposa que me dio un dolor de un hombre, hermano, que persiguió a una niñita de 7 años. Este hombre andaba con un machete en la mano. Mire, no la mató, pero le voló la manito de un machetazo. 7 añitos. Hermano, la maldad, hermano, la maldad. La Biblia dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros, hermano? Estar ocupados en el servicio del Señor. Porque acuérdese que esto va a tener un premio también en el cielo, el servicio. Y como decimos, hermano, el servicio en el Señor es en distintas áreas. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Hermano, avivar es echar leña a aquel fuego que se está apagando. Metamos leña a nuestra vida espiritual, hermano. Avivémonos, despertemos. Avivar es despertar, hermano. Avivar es estar con los ojos abiertos. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. ¿Quién le dio ese don a usted, hermano? ¿Quién le dio el don? ¿Quién me dio el don a mí? Dios. Dios da los dones, hermano. Dios, y mire, y lo que Dios nos da, Dios nos lo quita, pero lo que Dios quiere es que nosotros lo desarrollemos, que desarrollemos esos dones que Él nos ha dado, y no lo ha dado para que lo guardemos, no lo ha dado para que lo escondamos, no, Él lo ha dado, hermano, para que usted y yo lo llevemos a la vida práctica. La vida práctica, hermano, es una vida de poner, llevar a nuestra vida lo que Dios nos está aconsejando. Pregunta, ¿cómo anda usted en el enseñar? En otras palabras, ¿a cuánto le ha hablado usted en estos días del Señor? ¿Cuántas personas han escuchado de Dios por boca suya o por boca mía? ¿Cuántos han escuchado? Recuerde que a Bezaleel le dieron el don de enseñar. Y mire lo que él tenía que enseñar, hermano. Estaba hablando como de un arte que él tenía que hacer con aquellos colores, con aquellas telas. Ese hombre, hermano, fue dado un don que Dios le dio. Ese don Dios se lo dio. ¿Para qué? Para que él pudiera aprender y después enseñar. Pero mire, para mí ese don él lo recibió inmediatamente. Lo recibió, a él nadie le enseñó. Quien le dio a él toda la capacidad, mira, a este varón, a quien le dio toda la capacidad a él fue Dios. A él nadie le enseñó, a Bezaleel nadie le enseñó. Dios, hermano, le dio ese entendimiento a través del poder del Espíritu Santo. Y él recibió ese don de enseñar y lo desarrolló. Igual que encontramos aquí de Aarón, que fue a él ahora dado el... Miren lo que dice aquí este versículo que estamos leyendo, ¿verdad? De este libro de Deuteronomio, ¿verdad? Que con esto termino diciendo este versículo que está muy bonito, hermano, en el libro de Números 18:7. 18:7, con esto termino, lo voy a leer para que nos quede en esta noche. Dice la palabra del Señor, mas tú, Moisés le está hablando a Aarón, le dice, mas tú y tus hijos. Mire para quién era, hermano, el consejo. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del velo adentro,
y ministraréis, dice. Yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio. Y ahí dice aquí algo importante, y el extraño que se acerque morirá. O sea que este don, mire, le voy a decir que era un don exclusivo. Es un don del extraño que se acercare va a morir. Hermano, es que cuando Dios da los dones, nadie, ninguna persona extraña. ¿Qué es una persona extraña? Para mí, el extraño es el del mundo, el extraño es el que no conoce de Dios, por eso el extraño no entiende lo que es un don espiritual. Por lo cual, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Confiamos en el Señor, hermano, que en esta oportunidad vamos a continuar hablando de otros dones que tenemos aquí, que el Señor quiere que hablemos, pero en esta noche nos vamos a quedar con estos dos. El don de enseñar y el don de servir. Que sirvamos al Señor con alegría. El Señor bendiga su santa y preciosa palabra. Amén.